Bueno, buenas tardes a los presentes, a los que se conectan de manera sincrónica. Vamos a hoy día situar una presentación que tiene que ver con la aplicación, ¿no es cierto?, de las perspectivas de derecho en los estudios de la ocupación, las aplicaciones desde el punto de vista conceptual, ¿no? Nos vamos a quedar en ese ámbito. ¿Se ve lo que se expone? Sí, profe, sí se ve. Ya, perfecto. Bueno, como les decía, vamos cerrando un poco como la unidad ya. La idea es poder como situar una conversación en particular respecto de cómo vamos situando, ¿no es cierto?, la comprensión de la justicia ocupacional. Eh, el- la evaluación regular 3, ¿no es cierto?, tiene ese fin también, un poco establecer los principios relacionados con la justicia ocupacional mediante la estructuración de un ensayo breve. Y también como desde el estudio autónomo que ustedes debiesen establecer a partir de esta semana, ¿no es cierto?, en función de la unidad en particular. Muy bien. Vamos entonces, se ve bien, los escucho en el chat también, los leo. Cualquier pregunta, ¿no es cierto?, como les comentaba, pueden levantar la mano o simplemente interrumpir. Como les decía, es una clase bastante corta en ese sentido. Y ya la clase que va a ser subida también a Cibeduc tiene cuenta en relación de cuáles son los marcos conceptuales o los modelos que eventualmente están hoy día implicándose, se están materializando, ¿no es cierto?, para pensar la justicia ocupacional, ¿no? Hoy día hacemos esta pequeña revisión bibliográfica con el fin precisamente de entender más o menos desde dónde se sitúa el discurso de la ciencia de la ocupación, y ya mañana vamos a establecer propuestas que tienen que ver con teóricos de la ciencia de la ocupación que han desarrollado ciertas formas de entender precisamente cómo es que el marco de la justicia ocupacional se puede implementar desde los marcos de acción. Finalmente, había una pregunta que es como la eterna pregunta en la justicia ocupacional, ¿no? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Creo que esa pregunta se situó en más de una ocasión, ¿no es cierto?, en los distintos niveles, en las distintas formas que cuando cada vez que tocamos este tema de derechos ocupacionales, de derechos humanos particularmente, sale la misma duda, ¿no? ¿Cómo se aplica, cómo se establece, cómo trabajamos desde esta perspectiva? De alguna otra manera hemos dado algunas aristas y hemos llegado a algunas pistas en función de cómo debiese ser. Sin embargo, es importante establecer que hoy día vamos a tratar de tener como claridad conceptual realmente de qué es lo que se está hablando también desde este punto de vista. A propósito de esto y en relación a lo que han escuchado probablemente desde las cátedras personales que he dado yo y quizás de algún otro colega, ¿cómo ustedes creen que se aplica esta noción, esta perspectiva de derechos ocupacionales hacia los estudios de la ocupación? O más que los estudios de la ocupación, como al planteamiento, a la práctica interventiva, a la acción de la terapia ocupacional. ¿Cómo creen que se sitúa? Los escucho. Profe, ¿se ¿Sí? escucha? Se escucha. Ahí, ahí. Gracias, Paula. Yo creo que como que la justicia ocupacional se puede aplicar, o me imagino en realidad cuando hablan de justicia ocupacional, a ciertos grupos de población. Por ejemplo, eh, personas, me imagino en personas en situación de calle, algunas poblaciones más vulnerables o personas en situación de discapacidad, como eso me imagino, o personas, por ejemplo, de alguna etnia que puedan estar como marginadas. Eso se me viene a la mente. Perfecto. ¿Qué otra opinión tenemos respecto a esto? ¿Alguien más por ahí? ¿Tania? Si está por ahí. Profe. Profe. Sí. Podría ser como, o sea, como desde donde se aplica la perspectiva de derechos como en la práctica de la terapia, y yo siento que es como que está muy presente, Perfecto. pero no sé si
si la terapia ocupacional como que se puede involucrar más allá, como que ¿Cómo, trata lo cómo es máximo eso? posible de, trata como lo máximo, o sea, ay, me enredé, trata Claro. de como de tener un terapia ocupacional como en todas las personas que es el sistema eh, que ¿Aló? no ¿Me sé, escuchas? ¿Aló, aló, aló, aló? sí, ¿Te me fuiste, Romy? sí, pero ¿me escucha No, ahora, no te escuché nada. Ahora sí creo que te estoy escuchando bien mejor. profe? ¿Sí? ¿Me escucháis tú? Sí, Ya, ahora sí. aló, y Sí, ahí ahora sí me sí te escucha. escucho. Sí, ahora sí te escucho. Ya, es que yo decía que como que eh, la terapia ocupacional trata de estar muy presente desde la perspectiva de los derechos, pero hay algo como por ejemplo el sistema que no deja que uno se involucre mucho más allá o que pueda cambiar cosas, como Ah, que algo ya está establecido. O sea, al menos yo así lo siento. ya. Como que esto está establecido. Y cuando tú hablas de que no se puede cambiar, ¿a qué te refieres? Eh, que hay normas y reglas que hay que cumplir o sea, no sé, quizás estoy muy perdida, pero No, por favor. Si esa es la idea, que me, un ref, poco clarificar, ¿no sé, tú conceptualmente precisamente hoy esas dudas. me refiero a que, por ejemplo, eh, en el Sename, uno a veces ve en las noticias se ve la vulneración de los derechos de los niños. Mm, Uno como terapeuta está dentro de eso y uno trata de que no pase, pero también hay un sistema, hay mm, reglas que sin uno no duda. puede cambiar. Claro. Sí, sí, pues. Bueno, precisamente, pues yo creo que está súper adecuada tu contingencia. Ahora, o sea, tu impresión yo creo que es acertada. Yo cambiaría el hecho de que no se pueda cambiar, ¿no? Finalmente, a nivel cultural, ¿no es cierto? Siempre estamos en movimiento, siempre estamos en constante cambio. Si bien existen formas coercitivas que persisten a pesar de los años, siglos, sí han habido cambios sustanciales que precisamente tienen que ver a partir de la lucha y el reconocimiento de los derechos, ¿no? Recordemos que la perspectiva de derecho nace desde una declaración que se establece por tercera o cuarta vez, recién después de la Segunda Guerra Mundial, en donde hay un esfuerzo, ahora sí, ¿no es cierto?, de los estados y las naciones por establecer los principios de dignidad, de justicia e igualdad, que están a la base, ¿no es cierto?, de la estructuración, como vimos también en epistemología, de las naciones, de las repúblicas, y que nacen y datan desde la Grecia, ¿no?, la antigua Grecia. En un intento un poco como de siempre favorecer la convivencia, ¿no es cierto?, la sana convivencia entre las personas que se sitúan en una comunidad, en una ciudad, en una urbe, en un país, nación, en un imperio. Han habido esfuerzos, ¿no es cierto?, para acordar elementos básicos de buen vivir, que de alguna otra manera fortalezcan la comunidad, el tejido social, y desde ese punto de vista también se aseguren elementos constitutivos de cualquier sistema que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver también con el aporte, ¿no es cierto?, a este enjambre relacional que va a situar finalmente y va a decantar en esto que hoy día entendemos como derecho humano y que está establecido a partir de organizaciones multinacionales, ¿no es cierto?, que tienen esa misión, ¿no? Hay importantes avances desde ese punto de vista, ¿no? Desde la salud, desde el derecho al trabajo, de la vivienda, hay otros elementos que se visualizan constantemente con el avance de los años, ¿no es cierto?, que tienen que ver, por ejemplo, a propósito de esta cuarta revolución feminista, con los derechos también, particularmente en relación a la mujer, con el tema también del calentamiento global, ¿no es cierto?, y el cambio climático en relación a la justicia ambiental, en relación también a nuestro derecho a vivir en un entorno saludable. Hay elementos que sin duda van a estar en conversación y que van a también permear y que van a situar nuestra vida, que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de hoy día, el mundo virtual. Hoy día estamos habitando un mundo sin reglas en este contexto. Y eso también es interesante desde el punto de vista de los derechos humanos, porque hoy día, por ejemplo, las grandes corporaciones, hablemos de Facebook, inclusive el mismo Zoom, eh, y múltiples otras aplicaciones, se hacen de nuestros datos, ¿no es cierto?, a propósito de decir, estoy de acuerdo con las políticas particulares de... ¿Y quién lee esas políticas? Nadie las lee. ¿O alguien la ha leído? Coméntenme ahí si no en el chat. Porque realmente son cuestiones que están, ¿no es cierto?, llegaron de manera repentina a nuestra vida y que tienen implicancias concretas y reales y pueden cambiar, por ejemplo, panoramas políticos que van a
sin duda afectar la calidad de vida y la vida de las personas. Ya se ha demostrado, ¿no es cierto?, que a partir de las redes sociales se han inclusive permeado y se han visualizado formas de convencimiento a partir de la exposición continua de de información específica, objetivada a un perfil de consumo digital que desde el punto de vista psicológico te permea desde una situación que es manejable o no manejable. Todos nosotros estamos vinculados y estamos absolutamente catalogados en un sistema de información de inteligencia artificial que en base a nuestros me gustas en nuestras distintas opciones, ¿no es cierto? Y nuestras distintas redes sociales estamos permeados y estamos perfilados en relación a cierta posibilidad de influir en nuestro comportamiento de consumo o de elección. ¿Y quién regula eso? Hoy día las multinacionales relacionadas con redes sociales manejan inclusive más recursos que mismos países. ¿Y quién regula eso? ¿Y dónde está el acuerdo ahí? ¿Dónde hay una declaración de principios que favorezca la dignidad en ese ámbito? No existe. Entonces estamos súper atrasados, por ejemplo, en esa discusión en relación al derecho humano, ¿no? El derecho humano del acceso a la información, por ejemplo, al derecho humano al resguardo de mis datos personales o mis datos digitales. No existe ni siquiera una discusión en este país en relación a eso. Y hay otros países, por supuesto, primermundistas, comillas, que ya se han adelantado y están situando también elementos que más o menos restrinjan esas posibilidades desde el punto de vista de la información personal. Porque al poner I agree, ¿no?, de acuerdo, estoy de acuerdo con las políticas de privacidad y de confidencialidad, estamos básicamente entregando un montón de datos y un montón de licencias que, por supuesto, al hacer clic, se asume que ya lo leímos y nadie lo lee. Entonces, claramente es móvil, ¿no? Claramente hay un cambio y claramente estas formas de dominación, estas formas coercitivas, estas formas que buscan desde el punto de vista jerárquico prevalecer, mantenerse o que se transforman, y hay otras formas, en definitiva, que limitan nuestras relaciones, nuestras posibilidades de ejercicio pleno, van a ir apareciendo, ¿no? Y la justicia ocupacional, como tú bien dices, tiene como ese rol de poder establecerse desde ese ámbito, ¿no? La perspectiva de derechos humanos a través de la justicia ocupacional con los derechos ocupacionales, tiene ese rol particular, ¿no es cierto?, de visualizar cómo es que en definitiva se están estructurando, vulnerando derechos esenciales de la vida, ya no desde la tenencia de un derecho, sino desde la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y que eso claramente, como vamos a ver, entra en tensión. Por tanto, tu argumento y tu percepción es absolutamente, tiene coherencia y es acertada. ¿Podemos nosotros cambiar el sistema? No, no lo podemos cambiar. Pero sí podemos hacer algo. Y ya vamos a ver qué. Bueno, quería volver a revisar un poco este ámbito porque un poco tiene que ver con lo que acabo de comentar, ¿no? Recordemos que los principios de justicia social, los principios de la justicia ocupacional, ¿no es cierto?, que están derivados desde la ciencia de la ocupación, siempre van a responder hacia, bueno, según Hamel y Wama, que creo que es un poco una perspectiva que tiene una coherencia desde el punto de vista de la aplicación también contextual, cultural. La justicia ocupacional se va a movilizar particularmente a partir de los derechos ocupacionales, ¿no es cierto?, esta posibilidad de poder hacer desde distintos ámbitos, en función de los entornos inaccesibles que tienen que ver con las estructuras y las competencias estructurales culturales que estén a la base, ¿no es cierto?, de una situación de injusticia. Y la posibilidad de justicia básicamente se establece a partir, ¿no es cierto?, de el derribar elementos precisamente que tienen que ver con la inaccesibilidad del entorno, ¿no es cierto?, de la estructura, ¿no es cierto?, y el cambio también de la cultura, cambio comportamental, ¿no es cierto?, de ciertos elementos que pueden ser coercitivos desde el punto de vista de la relación. Vamos a ir abriendo micrófono, chiquillos. Yo les pido que cualquier duda que tengan, comentarios, interrumpan nomás y puedan dirimir lo que consideren pertinente. Muy bien. Evidencia, perspectiva de derechos ocupacionales y justicia ocupacional. ¿Qué muestra la evidencia en relación a la aplicación de una perspectiva de derecho en terapia ocupacional? Vamos a encontrar que son variados. Ya no hay como, bueno, ya visualizamos en esta revisión de conceptos que en definitiva no existe realmente un consenso específico cuando hablamos de derechos ocupacionales, por ejemplo, y que la justicia ocupacional también está derivada de manera superlativa, ¿no es cierto?, desde su estructuración, pero sin embargo representa
representa un elemento súper potente desde la ciencia de la ocupación y que no está exento de controversia, ¿no? Como vimos, por ejemplo, la misma Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales, que nace en Estados Unidos, que también está a la base de un reconocimiento histórico respecto de el abordaje de la terapia ocupacional, porque básicamente desde ahí nacen todos los temas articulados desde la OTA, ¿no es cierto?, y todos los principios de dominio y discurso de la terapia ocupacional per se. Tiene una declaración de principios relacionadas con la perspectiva de derecho, pero no con la justicia ocupacional ni los derechos ocupacionales. Entonces esto es básicamente una perspectiva que está situada dentro de la ciencia de la ocupación. Y eso es importante establecerlo y dejarlo claro, ¿no? No es como una declaración aparte, no es algo que se sume particularmente a los derechos humanos, sino que está, ¿no es cierto?, situada, inspirada en los derechos humanos, pero que tiene una conceptualización dada desde la ciencia de la ocupación y que es un poco disímil, ¿no es cierto?, entre los autores que nos plantean, que básicamente son 4 o 5 autores. Pero sin embargo se establecen principios y se establecen sistematizaciones que buscan de alguna u otra manera reconocer la importancia de esta lógica, porque en definitiva también sirven, particularmente a nivel latinoamericano, por ejemplo, para revelar situaciones, ¿no es cierto?, en donde se imposibilita, o la terapia ocupacional del sur, por ejemplo, que se imposibilitan, ¿no es cierto?, para el hacer, ¿no? Y conceptualmente sirve, por supuesto, para poder también, desde el punto de vista disciplinar, que es la misión también de la ciencia de la ocupación, visualizar, ¿no es cierto?, al ser humano como un ser ocupacional. Y en estricto rigor establecer, ¿no es cierto?, un planteamiento que tiene que ver con la imposibilidad de acceder, de participar, de realizar ocupaciones significativas, pero desde una perspectiva y enmarcada en derechos humanos. Desde este punto vamos a entender que son variados, ¿no es cierto?, son situacionales, ¿no?, están estructurados particularmente en territorios específicos, y vamos a visualizar también, la próxima clase es un paper que tiene precisamente cómo pensar la justicia ocupacional desde el territorio. Promueven el fortalecimiento, ¿no?, el fortalecimiento de las comunidades y el empoderamiento ciudadano. Y aquí yo quiero hacer una aclaración, más que una aclaración, quiero hacer una crítica relacionada precisamente con estos conceptos, ¿no? Yo le he hablado mucho, ¿no es cierto?, que la justicia ocupacional precisamente establece el ejercicio del empoderamiento ciudadano como principal herramienta para la superación, ¿no es cierto?, y para la materialización de una terapia ocupacional basada en derechos humanos. Pero el empoderamiento viene de una también traducción desarrollada desde Estados Unidos, nuevamente desde esta magnánima forma, o esta magnánima ciencia que busca como incluirnos, que es la ciencia de la ocupación, y que establece principalmente el empowerment, precisamente el poder, ¿no es cierto?, hacerme del poder, ¿no?, del poder político, social, del tejido social para poder transformar, ¿no?, tomar el poder, ¿no? Hay una disputa del poder, eso significa semánticamente empoderamiento. Sin embargo, desde las epistemologías del sur, que creo que existe también una noción un poco más conciliadora desde ese punto de vista, el empoderamiento no es algo que se busque per se, porque en definitiva es la lucha, ¿no es cierto?, sobre el hacernos sobre el poder, va de alguna otra manera perpetuar, ¿no es cierto?, las formas y las injusticias, porque en definitiva se va situando un poco como un elemento de poder y vamos cambiando un poco de alternancias de regentes, ¿no? Es un poco, no sé si ustedes vieron los Juegos del Hambre, los que no lo han visto también se los han oído, pero tiene que ver con esto, ¿no? Un poco como la lógica, ¿no es cierto?, del poder por el poder y los bandos como, entendido como de lucha probablemente de clases, luchas territoriales, luchas ancestrales, pero entendidas desde el empoderamiento buscan entonces situarnos, ¿cierto?, entender y hacernos del poder. ¿Para qué? Eventualmente eso tampoco está claro ni tampoco está explicitado. Para establecer las mismas formas opresivas, pero esta vez desde el otro extremo. Entonces, desde la epistemología del sur, el promover el fortalecimiento necesariamente reconoce la historicidad, por ejemplo, de las luchas que se están situando a nivel territorial. Por tanto, la palabra fortalecer, por ejemplo, fortalecer el tejido social, favorecer o promover el fortalecimiento de las organizaciones, precisamente tiene que ver con estructurar elementos que vienen principalmente a establecer un acuerdo, un buen vivir, determinan otras opciones que necesariamente reconocen la historicidad, ¿no es cierto?, de las formas y las luchas que llevan, por supuesto, tiempo estableciéndose. Eso es como desde una perspectiva de las epistemologías del sur, particularmente de Sousa Santos y de la educación popular, ¿no?, que en Brasil particularmente también se pegaron ese rollo relacionado con el empoderamiento. No es lo que nosotros queremos fortalecer y fortalecer nuestra identidad, ¿no? No queremos empoderarnos ni hacernos con el poder,
sino básicamente queremos una redistribución del poder en términos de fortalecer nuestras propias prácticas para desde ese punto de vista dialogar, ¿no es cierto? Y que exista una mancomunión y un acuerdo entre las formas que conviven en una misma sociedad. ¿Qué opinan sobre este elemento? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Hay un chat por aquí. El empoderamiento, la participación ciudadana se puede dar a partir del empoderamiento, pero tú le estás dando una noción básicamente desde el sentido de hacerse con el poder, ¿no? Que lo dicen así literalmente la bibliografía en varios escritos, ¿no? La participación ciudadana al tejido social, pero para el empoderamiento, ¿no? El empoderamiento de la situación de discapacidad, el empoderamiento en relación a tu situación particular, y desde el punto de vista epistemológico, semántico, empoderamiento, en definitiva lo que es hacerse con el poder, ¿no? Entonces estoy haciendo como esa aclaración sobre cómo la educación popular y las epistemologías del sur, que a mí personalmente me resulta más coherente, me resulta más coherente, ¿no es cierto?, poder establecerlo desde esa perspectiva, ¿no? Desde el fortalecimiento. Pero no hay una verdad, ¿no? Y eso es discutible. Nicolás hace una pregunta filosófica absolutamente. Pregunta, ¿y qué es el poder en este sistema? ¿Qué cree usted que es el poder? A ver si puede activar el micrófono y comentarnos. No, yo creo que el poder se asocia a lo económico hoy en día, quizás. Exacto. Más que al, no sé, po, al tener alguna habilidad o al tener alguna capacidad de, no sé, po, convencer a las personas o ese tipo de cosas. Como que todo se liga necesariamente a lo económico y obviamente con dinero se hace todo hoy en día. Por eso hacía la pregunta en realidad. Era Súper como buena, para que... súper buena apreciación, creo yo, ¿no? Y comparto, ¿no? Estamos en un sistema capitalista neoliberal, en Chile particularmente, con el capitalismo salvaje, en un sistema globalizado también que pregona esta perspectiva en particular. Y claramente el poder está establecido desde lo económico, desde la capacidad, primero desde la articulación de la propiedad privada, desde la acumulación material y la organización del dinero, ¿no? Entonces, Por quien tiene el ende, dinero, eventualmente tiene la posibilidad de poder hacer cambios estructurales o no estructurales. Por ende, igual es súper complicado pedir a la gente que se empodere porque ¿cómo lo haces? Pero eso Tendrías voy, que ¿no? robarle, tendrías que robarle a los que lo tienen, no sé. Claro. Entonces yo creo que quizás lograr el cambio por ahí no es la solución. Quizás Es lo como que, decía usted, claro, es eh, un poco la comprensión que se da desde las epistemologías del sur. Pues no, pues empoderamiento no, yo no quiero tener el poder económico, ¿no? Como, no sé, claro, pues, comunidad cultural. exacto, Quiero fortalecer mi propia forma de vida y establecer desde el poder que ya existe cómo dialogo y cómo eventualmente, ¿no es cierto?, nos situamos desde esta perspectiva en lo diverso, entendiendo que la diversidad es un principio, ¿no es cierto?, dentro de esta posibilidad y esta declaración de derechos humanos que está a la base de nuestra relación, ¿no? Hay un montón de cuestiones claro. implícitas relacionadas precisamente La, con estas posturas. la única forma que se me ocurre, como dice también el ateo social, básicamente es como, claro, fortalecer el estilo de vida tuyo y de tu Exacto, comunidad, exacto. en el sentido de que no sigas la lógica consumista, pues, sino que te acotes como a vivir con las cosas que tienes que vivir y no sé, pues, usar más la bicicleta, por decirlo así, o ese tipo de cosas que quizás puedes hacerle un jaque mate al sistema, pero obviamente tiene que ser una, una unión de todos para hacer eso. No podría hacerlo un grupo de personas pequeños. No sé si se entiende. Sí, Como que sí, tendría que ser algo que todos piensen, como cambiar la mentalidad. exacto. De Sousa Santos nuevamente, ¿no? Actúa local, piensa global. ¿Sí? Ujú. Básicamente ahí se resume como la perspectiva, ¿no es cierto?, del fortalecimiento. También desde esta forma de entender la lucha, ¿no? Por supuesto, pueden existir personas que estén de acuerdo con el empoderamiento y me parece adecuado porque, por supuesto, es necesario en ciertos ámbitos. Creo que a partir de los recursos también es importante y se generan cambios sustanciales, ¿no? Pero desde la perspectiva del fortalecimiento de comunidades, de una historicidad en relación a un tejido social, a una cultura, a una forma de ser, en definitiva el empowerment viene a ser como nuevamente una perspectiva bien anglosajona, ¿no es cierto?, bien colonial, en cómo también establecer la lucha, ¿no?, que históricamente también se ha establecido desde estas latitudes, ¿no?, desde el sur, entendiendo el sur como lo entendimos también en terapias ocupacionales del sur, en las clases que vimos con anterioridad. Bueno,
Necesariamente, como bien dice Romina, esto va a generar tensión y conflicto en torno a las determinantes sociales en salud. Y cuando hablo de determinantes sociales en salud, hablo a la estructura, ¿no? A las estructuras circundantes relacionadas con lo político, lo social, ¿no es cierto?, lo económico, lo legislativo, porque no siempre, ¿no es cierto?, todas estas articulaciones culturales, por ejemplo, van a estar a la base, ¿no es cierto?, de precisamente el respeto y los principios que se establecen de esta manera. Entonces, claramente, el poder cambiar un sistema no es posible probablemente desde la articulación personal de un terapeuta ocupacional, pero sí que pueden existir microcambios que sí van a favorecer, ¿no es cierto?, un fortalecimiento contextual de una comunidad, de una situación, de un elemento, ¿no es cierto?, un fenómeno en particular que se establezca desde nuestra intervención. Y desde ahí, ¿no es cierto?, es importante poder hacer esos cambios y poder también establecer estas diferencias y eventualmente, si es que abrazamos, ¿no es cierto?, la perspectiva de justicia ocupacional, derechos ocupacionales, y como profesionales de la salud, ¿no es cierto?, trabajamos desde una perspectiva de derecho. Creo que es importante ir situando, como lo hemos dicho, desde el discurso como principal herramienta, ¿no es cierto?, de cambio, precisamente el hecho del reconocimiento de la diversidad y desde ahí favorecer la justicia de aquellos grupos que son excluidos históricamente a partir de su condición, raza, sexo, que es el principal principio también de no discriminación que sí existe, ¿no?, dentro de lo que nosotros hacemos, porque también por eso existe la terapia. Bueno, aquí les quiero como comentar algunos papers que estuve leyendo, que he leído en algún momento y que tienen que ver precisamente con o algunas formas de injusticia ocupacional que se dan a partir, ¿no es cierto?, de la estructuración y el análisis en Chile desde la ciencia de la ocupación. Aquí vemos a partir ocupacional de las diversidades trans, ¿no?, importancia y desafío para la terapia ocupacional social. Y aquí hay una importante declaración de principio en relación a una articulación de investigación en terapia ocupacional relacionada precisamente con la posibilidad, ¿no es cierto?, de articular un discurso, por ejemplo, articular una realidad establecida precisamente desde una injusticia ocupacional como es la parte ocupacional de la imposibilidad de ejercer roles, ¿no es cierto?, establecidos y significativos culturalmente para cualquier persona que está dentro de una perspectiva heteronormada, entendiendo la heteronormatividad entonces y entendiendo el binarismo, ¿no?, que existe dentro de el sistema también patriarcal, ¿no es cierto?, con esas conceptualizaciones. El daño, ¿no es cierto?, a este grupo que se entiende y se materializa desde su derecho a la individualidad como personas distintas, ¿no?, ya sea bueno, aquí particularmente desde la comunidad trans, ¿no?, pero también se da desde la diversidad sexual en general, ¿no? LGTBIQ+, creo que es hoy día el argumento particular que se establece. ¿Y cuáles son los desafíos para la terapia ocupacional? Por supuesto, la importancia radica precisamente en el discurso, ¿no? En el discurso, en establecer, por ejemplo, un lenguaje inclusivo desde ese punto de vista, porque finalmente desde ahí hacemos el reconocimiento particularmente, cuando no sabemos que existen un ella, un él y un no soy ni ella ni él, eventualmente como terapeutas ocupacionales debiésemos utilizar el todes, ¿no? ¿Por qué no hacerlo si hay una lucha relacionada precisamente con esa visualización respecto de una forma, ¿no es cierto?, que convive en diversidad con todas, ¿no?, y que se da desde el punto de vista del género, que eventualmente desde un punto de vista cultural hay una prevalencia relacionada con el binarismo hombre-mujer, pero que necesariamente no está situada precisamente desde ese ámbito. Que sucede también con aspectos de discriminación asociado cuando un hombre nace hombre y se cría mujer, lo que pasa con Daniela Vega, por ejemplo, actriz trans también, que tiene una reputación y una fama bastante amplia y grande a propósito de premios y reconocimientos que ha recibido en el mundo, no así en Chile. ¿Cuál es el discurso que se establece de manera peyorativa y absolutamente sin ningún tipo de provocación? Es que ella no es Daniela, es Daniel. Y eso es básicamente, ¿no es cierto?, un desencuentro desde el punto de vista precisamente de la dignidad, del encuentro entre personas y el respeto que eventualmente debiese existir. Porque la comprensión relacionada con ella hacia su construcción como ser humano está dada desde ahí. Desde aquí se desprenden, ¿no es cierto?, elementos, por ejemplo, desde el común, que pueden decir yo hoy día me creo tele, yo hoy día me creo esto, bueno, y hay también situaciones particularmente, y hay
tipologías, ¿no es cierto?, que están situadas desde la salud mental, que establecen también elementos cuando personas tienen percepciones de sí que, por ejemplo, son de otras esferas, pero también asimismo, como en la diversidad sexual se ha dado necesariamente, recordemos que la diversidad sexual, o sea, las personas trans hace no muchos años eran consideradas también con disforia sexual y que era un trastorno mental que eventualmente se tenía que tratar. ¡Oh! Espérenme, chiquillos, tuve un accidente acá en la casa, que hubo un trabajo importante. Voy a poner pausa todo. Muy bien, entonces vamos a continuar donde estábamos. Aquí estamos. Estábamos haciendo el análisis, ¿no es cierto?, respecto de cómo se establecen los discursos en relación precisamente a la justicia ocupacional, los derechos ocupacionales, en este caso la injusticia ocupacional, la perspectiva, ¿no es cierto?, de justicia ocupacional en Chile. Aquí tenemos, por ejemplo, otra tesis, ¿no es cierto?, que es un artículo que deriva de una tesis también de colegas que también estudiaron en la Universidad de Magallanes, Lenguaje, Discriminación, Discapacidad en el Contexto Educativo de Magallanes, un enfoque de derechos humanos desde la terapia ocupacional. Nuevamente, ¿no es cierto?, es un informe, primero es una tesis que busca desde el punto de vista cualitativo, ¿no es cierto?, visualizar cómo es que se articula precisamente el lenguaje en un contexto educativo en Magallanes, en varios contextos educativos, ¿no es cierto?, y cómo desde el lenguaje, ¿no es cierto?, se establecen visiones desde la discriminación y por tanto desde que son, ¿no es cierto?, ámbitos de injusticia desde ese punto de vista, ¿no? El derecho a no ser discriminado es también es un ámbito esencial de nuestra Constitución, es un ámbito esencial de derecho humano y por tanto también un ámbito esencial de la justicia ocupacional. Desde este punto de vista existían también marginaciones ocupacionales relacionadas con este ejercicio discriminatorio y también se generaba, ¿no es cierto?, la propuesta teórica relacionada con el lenguaje inclusivo nuevamente, a propósito, ¿no es cierto?, de la valoración y la lucha de los grupos de personas en situación de discapacidad que desde los años 80 aproximadamente, ¿no es cierto?, a propósito de la organización de la sociedad civil y también a propósito de la articulación de Teletón. Aquí Teletón jugó un papel bastante importante a partir de la concientización. Convengamos que eventualmente, ¿no es cierto?, en un contexto de dictadura, eventualmente Teletón genera nuevamente esta percepción de derecho en base a la caridad que retrocedimos 100 años, ¿no?, que es lo que se establecía en 1900, 1910, 1920, con la construcción de sociedades. ¿Recuerdan la introducción que vimos un poquito como esa historia? La construcción de las sociedades de los socorros mutuos, por ejemplo, que es básicamente como el mismo pueblo, ¿no es cierto?, a partir de la base trabajadora se hacía cargo, ¿no es cierto?, a partir de la articulación de ciertos recursos de su propia salud y garantizaba un derecho y un acceso en base a esa posibilidad. Lo mismo pasa, ¿no es cierto?, con la Teletón. Pero esto también sirve para articular la sociedad civil en ciertos elementos que después buscan, ¿no es cierto?, y materializan una lucha que tiene que ver con la articulación de una ley, que es la ley 19.284, que es la primera ley que establece, ¿no es cierto?, los principios de igualdad y de acceso a las personas con discapacidad, ¿no? Y para luego en 2010, ¿no es cierto?, materializar la ley 20.422, que básicamente es la que establece los principios de autonomía, participación social, intersectorialidad, acceso universal, diseño universal, etc. También pues se da desde este enfoque, ¿no? Este es del año 2013, 2014 aproximadamente, ¿no es cierto?, cuando esta ley todavía se está implementando, bueno, sigue implementándose, son cambios culturales que cuestan, ¿no es cierto?, y esta materialización y esta articulación y este discurso, este artículo, precisamente apoya, ¿no es cierto?, esa tesis, desde el principio del lenguaje inclusivo, de cómo desde el discurso, desde el lenguaje vamos construyendo la realidad, que también es un ámbito que vimos, ¿no es cierto?, desde el género lingüístico. Justicia social y justicia ocupacional en psiquiatría forense, este es un bastante interesante, yo lo recomiendo harto a alguien se interese por la salud mental y particularmente por la salud mental forense. ¿Saben lo que es psiquiatría forense? ¿Lo tienen claro? ¿Tendrá algo que ver con investigación o no? No, la verdad. No. Así No, como de creo que perfiles psiquiátricos de personas para investigar algo. No sé. No de investigación relacionada, sino forense en el sentido de que es foráneo y se da desde, no desde la muerte, porque lo forense en general, la medicina forense, por ejemplo, se da como desde ese punto de vista, sino que se da desde
la psiquiatría que comete delitos, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene una situación, una psicopatología, está en un episodio psicótico, por ejemplo, en particular, y cree que su familia se convirtió en, no sé, en extraterrestre y la mata. Y comete un delito y se tiene que ir a la cárcel. Está cumpliendo condena, pero en la unidad de psiquiatría forense. ¿Sí? Porque hay también una atenuante, que básicamente la persona en definitiva pierde el juicio. De hecho, desde la estructuración del Código Penal, y esto es importante también, se trata como a la persona que en situación de discapacidad psiquiátrica o que tiene alguna condición, ¿no es cierto?, psicopatológica aguda, como loco, así tal cual. El loco de mente, no, así lo establece completamente, el loco de mente no está en su sano juicio, por tanto no puede ser atribuible como una culpa específica. Y desde ahí también se separan muchas personas también en base precisamente a un potencial Profe, pero ahí dentro lo investigan o tratan de llegar al por qué lo hizo o sí, algo pues así, hay ¿o no? un perito que básicamente tiene que ver con análisis psiquiátricos, pues psiquiatras, especialistas, psicólogos y psiquiatras hacen peritos psicológicos de historia precisamente para visualizar elementos, y mientras tanto, mientras está en curso de investigación, la persona, en vez de ir a un, por ejemplo, a un lugar, a la cárcel, va a un hospital psiquiátrico con gendarmes. Un poco Ya. pasó hace poco, creo, entiendo, con una persona en la televisión, ¿no? Que hay como toda una discusión y yo cuando veo Ah, sí, tele sí, sí. caché como ese rollo. Sí, en Eh, el Calderón, ¿cómo es que? No me Sucede, acuerdo sí, su pues, nombre. sucede, ¿no es cierto? Y sucede con todos, pues no solamente con él, por ser de la tele no tiene más privilegios, sino que todas las personas a quienes el juzgado, ¿no es cierto?, a partir de un perito, se acredita que hay una situación, ¿no es cierto?, en donde la persona no está en su sano juicio. Eventualmente, ¿no es cierto?, tiene que haber un peritaje mucho más profundo, la persona es derivada a no a una clínica psiquiátrica, a un hospital psiquiátrico, donde por lo general hay como 5 hospitales psiquiátricos en Chile y cuentan con unidades forenses, sino cárceles. Aquí, esta cárcel de acá cuenta con una unidad forense, la cárcel de Alto Bonito, de la región de los lagos, de Puerto Montt. Cuenta con una unidad forense y personas que cometen delitos y que abusen, ¿no es cierto?, que estuvieron bajo una influencia, no sé, de un brote psicótico, maniático o de salud mental. Y hay un perito durante un tiempo, ¿no es cierto?, que va en definitiva, establecer concretamente elementos que apoyen la tesis y, por tanto, va a haber una atenuación, ¿no?, del delito y eventualmente puede cumplir pena en su grado mínimo, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de un homicidio, en vez de cumplir 10 años, va a cumplir 6, lo que significaría que a los 3 años pudiese estar libre, ¿no?, por beneficio carcelario, relacionado también con conducta y un montón de elementos a propósito de su condición. Hay un caso de un chico, por ejemplo, que de Coyhaique viajó a Santiago y cometió el delito de asesinato a un cura. No sé si usted, quizá era muy chico, pero fue hace muchos años. No sé si lo vieron, lo han, o lo, está en su inconsciente colectivo, lo No, asocian. yo no. Fue bien así caso mediático, ¿no? Y ese ejemplo sirve mucho como para entender, bueno, él sí es un ejemplo concreto de un caso psiquiátrico real, pues, ¿no? El chiquillo estuvo con precisamente síntomas prodrómicos, con síntomas negativos durante 4 meses, aislado en su casa, se empezó a estar súper retraído socialmente, que son los síntomas un poco de los brotes esquizofrénicos, con antecedentes psiquiátricos también de su familia, con restricción de intereses, con abulia, apatía, sin dormir, y de repente agarró el bus, fue a Santiago, fue a una iglesia y cometió el delito. Y claramente hubo ahí, por supuesto, un atenuante y cumplió pena en el psiquiátrico de Putaendo. Pero por otro lado también existen un montón de otros argumentos, ¿no es cierto?, que están dados principalmente desde la instrumentalización. Justicia social, justicia ocupacional, psiquiatría forense, una perspectiva desde la terapia ocupacional también da, ¿no es cierto?, los elementos desde cómo se establece desde la justicia ocupacional, ¿no es cierto?, elementos que se establecen y hace una relación súper eh, fina en relación, por ejemplo, a los conceptos de biopolítica, de encarcelamiento, de castigo, y cómo eso también genera una coaptación y una coerción en relación a las posibilidades de ocupación que puede tener una persona dentro de un contexto, ¿no es cierto?, psiquiátrico, un contexto de sufrimiento, en definitiva, ¿no es cierto?, que no se posibilita a partir de una estructuración, ¿no es cierto?, en un contexto que es carcelario, básicamente. Así que también se da desde un discurso, también desde la marginación ocupacional, la deprivación ocupacional, en un contexto de injusticia. ¿Mm? Profe, ¿Sí? solo para aclarar, ¿usted a qué cree que yo me refería cuando dije investigación delante? ¿A Ah, investigación científica?
o a No, investigación? no pensé, no sé. Claro, como eso, ¿no? La investigación como desde el método, ¿no? No, no, yo me refería como a investigar las causas, como había dicho Sí, igual sí, después, a eso va, pues, ¿no? A establecer, de, por eso es, pues. de las personas, pues claro, que por qué cometieron esos delitos y todo eso. Claro, hay una investigación, como bien dices tú, y se da precisamente a partir como de un perito, ¿no? Un perito de especialidad, donde está el psiquiatra y el psicólogo, ¿no? Bueno, quizás trabajador social como para recabar antecedentes de familia. Claro. Eh, Alcance y desafíos de la educación en derechos humanos en la formación de terapeutas ocupacionales a partir de la percepción de estudiantes. Bastante interesante este artículo también y tiene que ver más o menos cómo se articula la perspectiva de derecho en los currículos de terapia ocupacional. Este es también bastante nuevo y da cuenta un poco de cómo se articula también esta perspectiva en este ámbito. Hay una, hay una muestra de ciertas universidades y eventualmente sí existe una formación en derechos humanos, pero que todavía es muy rudimentaria, ¿no? Entonces, hay hartos desafíos relacionados precisamente con eso y nuevamente hay una declaración ética, ¿no? Sobre la necesidad y la importancia de. Si ustedes se dan cuenta, todos los que estamos hablando finalmente entran en la misma conclusión, la importancia de establecer una práctica desde los derechos humanos, posicionamiento ético, ¿sí? Inclusión escolar, marginación y aparte ocupacional, análisis de la política educativa chilena, ¿no? Y esto también tiene que ver con un análisis bastante específico, relacionado también cómo se estructuran los programas de integración e inclusión escolar, desde las perspectivas también biomédicas, ¿no es cierto?, relacionadas con la historia de la educación en Chile, de la inclusión escolar en Chile, y cómo en definitiva es que estas formas también y estas políticas educativas inclusivas en definitiva aún no dan abasto ni han establecido, ¿no es cierto?, una inclusión verdadera, sino que al contrario, desde lo cultural se han establecido y se siguen estableciendo, ¿no? Porque es un cambio que cuesta. Imaginemos que el año 60 por primera vez se crean los colegios especiales y recién al año 94 se estructura la primera política, ¿no es cierto?, como de conversación, a propósito de la ley 19.284, en torno a qué hacemos con los chiquillos que se educan y que tienen discapacidad, ¿no? Y recién en el año 99 se establece el primer decreto que regula normas y establece como los principios mediante el cual los niños van a acceder a la educación regular en contextos regulares y se crean desde ese punto de vista los programas de integración escolar. Entonces hubo 40 años para cambiar un modelo, luego cuando se integró el modelo se establece una perspectiva de integración que también es bastante discriminatoria desde el punto de vista también de la marginación, de la apartheid, que básicamente se establece desde un estigma que continúa hasta el día de hoy, independiente que ya hayamos pasado otra ley, ¿no es cierto?, que busca la participación, la inclusión plena, que inclusive hay leyes específicas educativas que apuntan precisamente al fortalecimiento de estas redes de inclusión. Siguen existiendo, ¿no es cierto?, prácticas relacionadas con marginación, aparte ocupacional, de formas, ¿no es cierto?, de ocupaciones significativas para niños que se educan que no son posibles de experienciar por su condición, por su condición médica. Porque existe todavía un planteamiento súper biomédico porque eventualmente un chiquillo que está en un contexto regular tiene primero que ser diagnosticado y segundo tiene que ser tratado según su diagnóstico, en un contexto que por lo general es una sala de integración antes y ahora le cambiaron el nombre, sala de inclusión, pero no es en base a el contexto educativo o a, o a la garantía, por ejemplo, del DUA, que es el diseño universal de aprendizaje, ¿no? Y que se da particularmente también de manera mucho más específica en enseñanza básica, ¿no? Pero ¿qué pasa con la enseñanza parvularia? ¿Qué pasa con la educación superior, por ejemplo? Hace poco, hace un par de semanas, salió el decreto 58, creo que es el que establece políticas para la inclusión en la universidad, un gran paso, ¿no? Pero 10 años después también. Pero qué bueno que lo tenemos hoy día, ¿no? Y a partir de hace una semana, la Universidad Austral tiene un protocolo y tiene una política de inclusión que busca precisamente fomentar, fortalecer, articular todo lo relacionado para poder establecer un acceso pleno, ¿no es cierto?, a la experiencia educativa de todas las personas que estén en la comunidad. Profe, ¿dónde lee esa información? ¿Sigue algún boletín o algo? Es que, claro, a mí me llega me llegan bueno, yo leo eso, ¿no? Todo el mundo lo lee, me llegan como todos los decretos que la universidad establece se las envían a los funcionarios, ¿no? Y en mi correo institucional me llega por vía secretaría institucional, que siempre llegan. Hoy día llegaron 3, pero son, por ejemplo, ya la secretaría es como la Cámara de Diputados de la universidad, por decirlo de alguna manera. O sea, ahí se Ah, ya. establecen como los criterios. Hoy día asume director de esta parte, director de este, se asume puras informaciones que también se dan desde lo legal, ¿no? Y en una de estas informaciones salía así como
de dentro en la política de inclusión, al cual hice clic, leí particularmente y fue súper bueno. Qué bueno. Sí, súper bueno, súper bueno. Así que creo que el decreto 58, sí, creo que es ese. Así que nada, importante quizá analizarlo en los próximos años, en algunas asignaturas que probablemente tengan que ver con este ámbito. Seguro por ahí va a salir y lo vamos a analizar. No sé si a nosotros como alumnos nos informan de eso, pero igual estaría bueno, la verdad. Sí, está en Boletín de Secretaría. Yo creo que esa información de acceso público en todo caso, así que ahí quizás por la página web debe salir también. Yo Puede sé que ser. por ahí está, sí. Sí, es de carácter público en general, porque son nombramientos, políticas, formas, reconocimiento. El calendario académico Claro. se establece, se informa a través de decreto. La gobernanza universitaria. Entonces, terapia ocupacional, derechos humanos y justicia ocupacional, ¿no? ¿Qué podemos sacar de esa conclusión? Básicamente hay una construcción de relatos situados en torno a los derechos humanos, ¿no? De justicia ocupacional, desde los derechos humanos y desde los derechos ocupacionales, ¿no? Situados desde la injusticia ocupacional. Mucho aparte y mucha marginación, aparte de imaginación ocupacional, son como las dos grandes injusticias que se visualizan, ¿no es cierto?, desde la articulación teórica, desde la revisión breve que se puede hacer desde la ciencia de la ocupación en Chile, ¿no? En base epistemológica, en base a epistemologías críticas, no necesariamente, no están dadas desde situarnos desde un elemento observacional, ¿no es cierto?, descriptivo, sino claramente con un planteamiento político-ético relacionado precisamente con los derechos humanos y base a perspectivas críticas, ¿no es cierto?, de necesidad, de orden, de hacer, de transformar. Visualiza necesariamente a grupos vulnerables, excluidos históricamente, y eso también es súper positivo, y desde ahí también se genera el cambio relacionado con esto, ¿no? Y que generalmente siempre están dados y están situados y están subsituados también, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, una persona trans en situación de discapacidad en un contexto de residencia de protección de derechos? Y créanme que existe, pero hoy día nadie lo visualiza. En el momento que nosotros podamos visualizar eso, desde también la articulación, desde el relato, desde una investigación breve, desde una experiencia en particular, estamos también situando, ¿no es cierto?, desde nuestro abordaje, desde nuestra práctica personal como terapeuta ocupacional, precisamente en una práctica basada en derechos humanos. Pero que se da, como dice ahí, ¿no es cierto?, desde el discurso ético, desde la necesidad de cambios en la praxis de una terapia ocupacional situada. Y ese es el principal enfoque finalmente de todo esto, ¿no? De entender cuáles son las necesidades territoriales que tenemos, de entender cuáles son nuestros argumentos en función de los derechos, de declaración de derechos humanos, de los principios de justicia ocupacional, derechos ocupacionales, y de ahí cómo podemos transformar nuestro entorno en base, como primera bandera, al, ¿no es cierto?, posicionamiento ético. Entonces esa es la primera forma de cambiar algo, ¿no? Desde quién soy yo, cómo lo digo, cómo lo estructuro, cómo lo entiendo y cómo lo reproduzco, ¿no es cierto?, en mi entorno. La aplicación práctica de una perspectiva de derechos humanos hay bastantes pocos en este sentido. Creo que estamos todavía al debe y también tiene que ver porque existen también, no existe un modelo básicamente, no existen formas, que lo vamos a la próxima clase, que va a ser también asincrónica y las dudas que puedan tener les pido que me lo puedan enviar por correo. No existe no existen experiencias, ¿no es cierto?, diversas en relación a la práctica, porque, como les decía, se dan principalmente como desde posturas bastante situadas, y si hay, no están sistematizadas, y las que están sistematizadas también están relacionadas precisamente con ámbitos interventivos particulares, con ciertos grupos excluidos en particular. Y también sin un modelo de base, porque no existe un modelo. Nosotros vamos a visualizar dos propuestas particularmente que tienen que ver con cómo pensar un poco la justicia ocupacional desde cierta articulación teórica, ¿no? Pero que está todavía en construcción y que no han sido tampoco garantes ni han tenido la repercusión probablemente esperada por los autores al momento de articularlas, ¿no? Porque también faltan elementos, pues, elementos constitutivos que permitan poder Profe, como quizás establecer como un modelo per se, ¿no? Porque creo que un poco no es tan posible quizás establecerlo, ¿no? Lo vamos a ver en la próxima clase, pero más o menos eso. es que yo creo que para establecer una política, o sea, una perspectiva de derechos humanos y aplicarla realmente, también hay que hacer como un cambio social importante porque, o sea, primero que todo, la gente no creo que tenga muchas nociones de lo que son los derechos humanos y Mm, cuando creen tenerla están como errados. Y yo lo claro. digo porque tomé el curso de derechos humanos y claro, al principio las opiniones de
que eran como bastante poco precisas. Mm. Eh, re- Igual me incluyo, o sea, yo Sí, tampoco sin duda, sabía pues. mucho. No hay una educación Eh, cívica en torno a nuestros derechos, pues. entonces yo creo que parte por ahí, claro, la Mm. educación y también parte por generar como políticas que sean basadas en los derechos humanos. Pero Sí, obviamente hay que educar a la gente para que eso se aplique, porque si no sí, es como la ley muerta mm, de toda la vida. O sea, sí. hay cosas que nadie sabe y hay personas que la ocupan a su favor nomás, pero Mm. son las menos. Sí, bueno, en general las políticas públicas se inspiran precisamente como en la articulación de estos derechos, pero no necesariamente siempre es, porque el principio economicista siempre está a la base, ¿no? Y principalmente también, por ejemplo, cuando uno lee la ley 20.422, en principio una de las primeras palabras que dice es precisamente que todos los cambios estructurados se establecerán a partir de los ajustes necesarios y razonables, ¿no? Y eso quiere decir que no podemos cambiar el mundo de la noche a la mañana, por tanto vamos a ir de a poco en función de ajustes que sean necesarios y razonables. ¿Y cómo haces necesario y razonable algo? Visualizando. ¿Y cuál es el ejercicio en este país de donde tenemos esa posibilidad de visualizarlo y Lo razonarlo? más burocrático posible. Exacto. En la universidad, primera instancia, segunda instancia, ¿no es cierto?, los portales de investigación internacional. Que dicho sea de paso también es bien macabro, ¿no? A propósito de lo que ustedes ya saben respecto de la información, del conocimiento, eh, hay un negocio ahí súper importante, ¿no? Y Chile, nosotros, por ejemplo, como profesores, si yo quiero doctorarme, quiero tener beca a propósito de esto, de lo que estoy conversando, tengo que sí o sí publicar, por ejemplo, en una revista de factor de impacto alto, ¿no? Y que están estructuradas, que es Web of Science, Science Direct, EFSCO, y no es más. Y eso está establecido por ley. Y ambas instituciones o corporaciones mundiales y persiguen y tienen fines de lucro. Y por ley nosotros estamos absolutamente obligados a publicar en esos ámbitos. No existe una voluntad de articulación de pensamiento propio, latinoamericano, de open access. Yo creo que eso también es importante a propósito de las luchas de reivindicación, porque precisamente lo razonable, entonces, y lo necesario, lo establecen precisamente esas grandes corporaciones. Entonces, punto a discutir también, pues, ¿no? Desde ese punto de vista, creo que hay harto que todavía hay que abordar. Recordemos que introducción, un poco yo les enseñé la Biblia que existía y ya vamos haciendo crítica de esto porque en definitiva es necesario. Bueno, reflexiones en torno a los migrantes, familias peruanas en Chile en contexto de parte ocupacional. Creo que ustedes leyeron un poco de esto, ¿no es cierto? Y pudieron establecer desde ahí cuáles fueron los principales elementos relacionados con el acompañamiento, ¿no es cierto? Que también se enmarcan desde la perspectiva de derecho. Y aquí hay precisamente una práctica de terapia ocupacional basada en eso. Y la otra que tiene que ver con experiencias de terapia ocupacional en salud mental infanto-juvenil, una aproximación a prácticas de derecho y participación y que precisamente tiene que ver con cómo los terapeutas ocupacionales que argumentaron, ¿no es cierto?, la experiencia del trabajo de la unidad infanto-juvenil en un hospital X, establecen, ¿no es cierto?, el acompañamiento y establecen principalmente cómo entienden los principios de no discriminación, interés superior del niño, de participación, eh, que son básicamente los pilares esenciales en donde se moviliza la Convención Internacional de Derechos del Niño. Y bastante interesante también desde ese elemento, porque en definitiva, si bien podemos estar de acuerdo, podemos haber dicho, oh, mira, pero que es como bien obvio, ¿no? Se estructuran. Mira, estamos trabajando desde la perspectiva de derecho, ¿no? Y estamos estableciendo también una coherencia en relación a nuestro trabajo y nuestra responsabilidad como profesionales de la salud. Entonces, eventualmente, nosotros tenemos elementos que eventualmente se dan desde primera instancia, desde lo ético, cuando visualizamos, por ejemplo, situaciones de injusticia, pero necesariamente estamos trabajando constantemente desde la perspectiva de derechos humanos en nuestra práctica cotidiana, ¿sí? Pero tenemos que entonces saber cómo se sitúan, ¿no? Y desde ese punto de vista, donde nos toque trabajar, la sistematización en base a lo que hacemos se podrían explicar en base a los elementos centrales de la declaración, de la justicia ocupacional, o de los ámbitos también, tanto medioambientales, de la mujer, de los niños, de las personas en situación de discapacidad, ¿sí? La misma ley 20.422 también está a la base de la Declaración Internacional de los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad, que está a la base de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. Por tanto, cuando trabajamos intersectorialidad, trabajamos promoción, prevención y rehabilitación, también estamos trabajando en base a derechos humanos. Entonces, la perspectiva de derecho está implícita en nuestra práctica de terapia ocupacional, ¿no? Pero lo importante es que cuando hablamos desde la justicia ocupacional, a la ciencia de la ocupación, estamos visualizando elementos, ¿no es cierto?, que están históricamente, como lo vimos con anterioridad, grupos vulnerables, ¿no es cierto?, históricamente dados,
con base epistemológicas críticas y situando también una transformación desde nuestras prácticas éticas. La evidencia de la ciencia de la ocupación, bueno, continuamos acá, por ejemplo, también hay una revisión relacionada precisamente con narrativas chilenas. Estos estudios de narrativas son bastante interesantes, del mismo sexo que quién es el padre. Y también sobre una situación de apatía ocupacional, ¿no es cierto?, relacionado con los derechos humanos, en función de la imposibilidad de ejercer el rol paternal, maternal, ¿no es cierto?, a propósito de esta como imposición heteronormativa, en la imposibilidad, por ejemplo, de adoptar, ¿no?, porque no hay ningún resquicio específico del derecho humano que impida a una pareja del mismo sexo a adoptar. Sin embargo, las gradientes culturales relacionadas con las personas que toman decisiones en los contextos de Sename en este caso, ¿no es cierto?, limitan, ¿no es cierto?, patologizan, establecen principios que en definitiva no permiten ejercer, ¿no es cierto?, una ocupación tan importante para el ser humano como por ejemplo el ser padre, ¿sí?, el ejercer la paternidad, ejercer el rol de padre, y eso desde el punto de vista de la injusticia ocupacional, por supuesto que es una parte, ¿no?, porque se da desde la discriminación por una orientación, ¿no?, y que en este caso tiene que ver con la orientación del gusto. Es bien ridículo lo que uno está hablando, pero es así, y está establecida desde ese elemento. Finalmente son las personas las que se encarnen las discriminaciones y las lógicas a partir de estructuras culturales, que están dadas principalmente por elementos religiosos que están visualizadas desde moralidades que no tienen asidero desde la diversidad, sino que son controles históricos que a sangre se materializaron en las personas y en el inconsciente colectivo. Bueno, si la salud humana, ¿no es cierto?, impacta la ocupación, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que estamos haciendo con la pobreza? También elementos relacionados sobre la justicia ocupacional, ¿no es cierto?, y cómo la ocupación y la salud impacta precisamente en estos ámbitos de exclusión y segregación y de pobreza. Exploración ocupacional, ¿no es cierto?, en estudiantes, en terapeutas ocupacionales de Asia, ¿no es cierto?, que están recién egresados, ¿no?, y también hacen una exploración respecto a cómo entienden la justicia ocupacional, los derechos humanos. Un poco lo que hablaba Nicolás recién, ¿no?, que hay una vaga noción de derechos humanos, un poco errada, articulada principalmente en los elementos que más se constituyen, pero sin mucha claridad, pero que eventualmente sí tienen asidero cuando eventualmente se entregan los insumos y se entregan las conceptualizaciones centrales sobre este ámbito. Aquí también se da como mucho el ámbito también de cultural, ¿no es cierto?, a propósito de que el oriental también tiene otros elementos también de relación, de entendimiento en torno a justicia, dignidad, que no son los occidentales. Por tanto, también ahí hay una discusión bastante interesante desde ese punto de vista. Y bueno, justicia ocupacional, en resumen, vamos a entenderlo como un concepto que aporta la valoración de la diversidad en cuanto a que se sitúa desde la posibilidad de ejecutar una ocupación. A partir de conceptualización de derechos humanos, se legitima en forma práctica en un enfoque de derecho, a partir de la conceptualización de derechos ocupacionales se legitima en forma práctica un enfoque de derechos humanos, que es coherente con los principios de dicha declaración. Un poco lo que conversamos recién. En constante expansión y articulación teórica para su ejecución práctica, como la tarea que queda probablemente para esta era, de seguir articulando la justicia ocupacional, articulando los derechos ocupacionales con la práctica y la praxis clínica, que está siempre a la base del derecho irrestricto a los derechos humanos, ¿no? Y necesidad de sistematizar experiencias que se sitúen desde este abordaje con el fin precisamente de seguir entendiendo cómo es que vamos trabajando y nos vamos explicando nuestra labor desde estos ámbitos. Y fin, terminamos con esto, chiquillos. Vamos a dejar la grabación ahora.